Bueno, les doy la bienvenida a otro video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Giulidori. Hoy lo que quería comentarles es una especie de introducción a la fisiología digestiva en los animales de interés veterinario y sobre todo hablar de las diferencias que hay entre los tubos digestivos y las conductas alimenticias de herbívoros y carnívoros, y también algún comentario de los omnívoros. En este caso, por ejemplo, tienen el conejo como representante del herbívoro y un zorro como representante de los carnívoros. El estómago está mucho más desarrollado en los carnívoros que en los herbívoros, y el intestino, sobre todo el intestino grueso, está mucho más desarrollado en los herbívoros que en los carnívoros. Así, a grosso modo, podríamos decir que la dieta de los carnívoros es una dieta hiperproteica de alta digestibilidad, entonces tienen un tubo digestivo que es principalmente estómago e intestino delgado, mientras que los herbívoros tienen una dieta en base a pastos o a lo sumo granos que necesitan mucho más tiempo para digerirlo, entonces tienen un tubo digestivo que es mucho más grande en relación a los carnívoros, y sobre todo que tiene mucho desarrollo de intestino, y sobre todo del intestino grueso. Todos los animales tienen dos tipos de digestión, glandular y fermentativa. Lo que pasa que la digestión glandular está muy desarrollada en todos, pero la digestión fermentativa, que es la que producen las bacterias, en algunos está más desarrollada que en otros, ¿no? Entonces, para hacer una comparación, podríamos decir que con relación al volumen del tubo digestivo, la digestión glandular requiere un tubo digestivo de menor tamaño, mientras que la digestión fermentativa se acompaña de un tubo digestivo grande, de gran volumen, gran capacidad. La duración del proceso digestivo es rápida en los de digestión glandular y es mucho más lenta en la digestión fermentativa. El sustrato principal son las proteínas y los almidones, en el caso de la digestión glandular, y sobre todo la celulosa en los casos de animales que se consideran fermentadores. Con relación a las enzimas digestivas, en la digestión glandular son todas enzimas propias del animal, producidas por ejemplo, en las proteasas que produce el estómago, el páncreas, las lipasas y demás producidas a nivel pancreático, alguna que otra enzima intestinal. En el caso de la digestión fermentativa, las que aportan las bacterias, sobre todo las celulasas, son bacterianas. Y los productos finales de la digestión glandular, el dióxido de carbono y el agua a nivel de las células, obviamente. Y en la digestión fermentativa son los ácidos grasos volátiles, el metano y el amoníaco. Pero entonces recuerden que todas las especies de interés veterinario tienen digestión glandular, ¿tá? El perro, el caballo, el cerdo, el gato. Y después tenemos los animales que tienen digestión fermentativa, o sea, también tienen la glandular, pero tienen un tubo digestivo más desarrollado que les permite albergar bacterias que son las que van a realizar la digestión de compuestos que son indigeribles para nosotros, por ejemplo, como la celulosa, ¿no? Pero recuerden que tienen la digestión fermentativa en algunos sectores del tubo digestivo y también la glandular. Eso tiene impacto, por ejemplo, sobre la conducta alimenticia, no solo sobre la estructura que tiene el tubo digestivo, sino sobre la conducta alimenticia. En el caso del perro, por ejemplo, come mucho y rápido, 1 a 3 veces por día, principalmente come de día. Es un carnívoro no estricto, entonces digamos no es estricto porque se ha adaptado, pobre, a vivir tanto con nosotros que se humanizó, pero la base de la dieta son las proteínas, entonces consume una dieta alta o rica en proteínas. Y otra de las características por ahí que tiene el perro es que regurgita, entierra alimento, ¿no? Sobre todo en tierra gruesos, o si le dan de más de comer puede que entierre algo. Algunas
esas conductas todavía las mantiene. Pero lo más interesante es que tiene una conducta agresiva, que come mucho, rápido y pocas veces por día. Entonces eso requiere que el animal tenga un estómago importante, grande, ¿tá? Entonces, como les decía antes, el tubo digestivo del perro es lo que más desarrollado tiene, además de esa dentadura especial, que la vamos a ver en un ratito. Es un estómago muy grande y un intestino delgado, que es donde se procesa la mayor parte del alimento, ¿no? Por ejemplo, la relación entre la superficie intestinal y la superficie corporal es de 0,6 a 1. Entonces tiene más superficie corporal que superficie de tubo digestivo. Eso va asociado a que entonces consume alimentos que son de alta digestibilidad. Por ende no requiere un gran desarrollo del tubo digestivo. En el caso del gato, a diferencia de lo que pasaba con el perro, come poco y hace varias comidas al día. 9 a 16 veces por día. Otra de las diferencias que tiene el gato con relación al perro es que come tanto de día como de noche. Y todavía, si bien hace años que comparte la vida con nosotros, sigue siendo o sigue manteniendo esa capacidad de cazador, de ser un cazador solitario, digamos. Y el gato no llegó a humanizarse tanto como el perro, digamos, entonces sigue siendo un carnívoro estricto. Y tiene una dieta o necesidad de una dieta hiperproteica y de muy alta calidad. En cuanto a la relación entre la superficie del tubo digestivo y la superficie corporal, sigue siendo 0,6 a 1, o sea, tiene más superficie corporal que superficie intestinal. Vamos a ver que eso va cambiando en la medida que vamos pasando a animales que son omnívoros o herbívoros. En el caso del caballo, por ejemplo, que es un herbívoro, ¿tá? Este es un herbívoro estricto y se lo considera un fermentador posterior, porque la cuba de fermentación donde están las bacterias que degradan la celulosa es en el intestino grueso, ciego y colon, principalmente en colon. El caballo come 15-18 horas por día. O sea, el alimentarse es un trabajo, digamos. Le insume un montón de horas al día, sobre todo cuando está en pastoreo. Y fíjense, la relación entre la superficie intestinal y la superficie corporal. 2,2 a 1. Entonces, tiene mucho más superficie de tubo digestivo que superficie corporal. O sea, es interesante esto y llamativo porque, digamos, tiene más contacto con el medio externo a través de su tubo digestivo que de la piel. En el caso del conejo, que es otro fermentador también herbívoro, fermentador posterior, fíjense que come 50-70 veces por día, come más de noche que de día, y este también tiene una superficie de tubo digestivo mayor que la de la piel. Otro de los animales que les quería comentar es de los rumiantes, por ejemplo, de los bovinos. Estos son herbívoros, obviamente, pero acá la cuba de fermentación está antes del estómago glandular y del intestino. Entonces los llaman fermentadores anteriores, están en los preestómagos. Y estos también, la ingesta de alimentos es una especie de trabajo. Trabajan 10-12 horas por día para llenar ese tubo digestivo de alimento. Y después los rumiantes tienen otro trabajo más extra, que sería las horas que insumen rumiando, procesando de vuelta ese material que ingirieron, que son otras 4 a 6 horas por día. Entonces, la alimentación a los herbívoros le toma muchísimo tiempo. Muchas horas al día están comiendo. Fíjense en este caso, la relación entre la superficie intestinal y la corporal es de 3 a 1. O sea, en la medida que nos mudamos o pasamos desde los animales que son carnívoros a los herbívoros, la superficie y el volumen que tiene todo el tubo digestivo es mucho mayor que la superficie corporal. Esto se lo dejo solo como comentario. Está bueno si quieren ver todas estas animaciones de anatomía en 3D, porque vale la pena para que los ojeen.
Con relación a la dentadura en los carnívoros, si comparamos los dientes de los carnívoros con los de los herbívoros, vamos a ver que hay diferencias muy marcadas, sobre todo en los caninos, ¿tá? Que son los que usan para desgarrar, y después en la presentación de la muela carnicera, que es un premolar y que sirve para, por ejemplo, moler los huesos. Y en general, digamos, los dientes son mucho más puntiagudos que los de los herbívoros. Fíjense, acá están la dentadura de la vaca y del caballo. Los dientes en este caso son mucho más planos, con más superficie de contacto con el alimento, y están más adaptados a moler el alimento que a desgarrarlo o a romper. Ya pasando a lo que es el tubo digestivo, fíjense en este caso del perro. Hace un rato les había comentado que el estómago era el órgano más importante del tubo digestivo, o el más grande por lo menos, y siempre en fisiología hay una relación entre la estructura y la función, ¿tá? O en la forma, el tamaño y la función. Entonces el estómago, 60% del tubo digestivo es estómago. El perro tiene un estómago muy grande porque acuérdense que comía pocas veces al día y mucha cantidad. El intestino delgado representa un 35% del tubo digestivo. Es importante también el intestino delgado. ¿Por qué? Porque ahí se digiere la mayor parte de esa dieta hiperproteica que consume el canino, el perro. Y fíjense que el intestino grueso tiene una proporción mucho menor. El colon es tubular y recto, prácticamente sin sáculos, representa un 5% del tubo digestivo. Con relación a la relación entre el largo del tubo digestivo y el largo corporal, 6:1. O sea, si ustedes estiran todo el intestino el grueso y el delgado y el grueso del perro, es 6 veces más largo que la distancia que va desde el hocico hasta la punta de la cola, digamos. En el caso del gato es bastante similar. También tiene un estómago que es muy importante, el 70% del tubo digestivo, un intestino delgado que representa un 25%, y fíjense que el intestino grueso prácticamente también es muy poco desarrollado, entonces tienen poca capacidad fermentadora. O sea, si bien tienen bacterias que pueden fermentar parte del material, es muy poco. La relación que hay entre el largo del cuerpo y el largo del intestino es de 4:1. Entonces no tiene un tubo digestivo tan grande si lo comparamos con los herbívoros, por ejemplo. En el caso del cerdo, que es un omnívoro, es más parecido a nosotros, el volumen que representa el estómago es cercano al 30%, 28,5%, intestino delgado 36%, intestino grueso 36%. Fíjense que está repartido como si fuese en 3 partes, en 3 tercios prácticamente, ¿no? Estómago, intestino delgado, intestino grueso. Es mucho más equilibrada, digamos, la distribución o la importancia que tiene el estómago y los dos, el intestino delgado y el grueso, en los omnívoros que en el caso del carnívoro. Más parejo está distribuido, y es obviamente mucho más parecido a nosotros, ¿no? La relación entre el largo del intestino y el largo del cuerpo es de 14:1. O sea, hay un tubo digestivo ya que es mucho más grande, más voluminoso que el de los carnívoros, pero distribuido un poco más parejo. En el caso de los equinos, del caballo, que es un herbívoro y se lo considera un fermentador posterior, porque acá la cuba de fermentación donde están las bacterias está en el intestino grueso. Después de que se produce la digestión enzimática o glandular, que es en el estómago y en el intestino delgado sobre todo, este come 15 a 18 horas por día, pastoreo, o sea, tiene un trabajo interesante de búsqueda y de ingesta de alimento. Acá tenemos un estómago que es un 8, un 9% del tubo digestivo, o sea, un estómago relativamente chico. Un intestino delgado que representa alrededor del 30% del tubo digestivo, pero fíjense que el intestino grueso está mucho más desarrollado. 62% más o menos del tubo digestivo está representado por el intestino grueso, que es donde está la cuba de fermentación. O sea,
tiene un intestino grueso muy desarrollado. Ahí están las bacterias en anaerobiosis, ahí se produce la fermentación de la mayor parte del vegetal, sobre todo de la celulosa. A consecuencia de eso tiene un volumen y un largo del intestino en relación al largo del cuerpo que es mucho mayor que lo que habíamos visto en los animales anteriores. Acá la relación es de 12 a 1. Si estiran el intestino, ocupa un espacio 12 veces mayor que el largo, que la longitud del tubo del cuerpo del caballo. En el caso de los rumiantes, por ejemplo de la vaca, que es un fermentador en este caso anterior, evolucionaron más relativamente, son los más nuevos dentro de los mamíferos, más nuevos que los caballos, por ejemplo. Estos tienen la cuba de fermentación adelante, antes del estómago verdadero y del intestino. Ahí están las bacterias que son las que fermentan la celulosa. Este es entonces un herbívoro, también tiene 10-12 horas de ingesta de alimento por día y a su vez después la rumia para remasticar, reinsalivar y ir degradando el alimento. Fíjense acá, el estómago, que en realidad cuando uno dice estómago son los preestómagos o los proventrículos, o sea, el rumen, la redecilla y el omaso, sumado al estómago verdadero, representan el 70-71% del tubo digestivo, es el órgano más voluminoso del tubo digestivo. El intestino delgado representa un 18% y el intestino grueso un 11%. Entonces, a diferencia de lo que pasaba con el caballo, acá tienen la cuba de fermentación antes del estómago verdadero y del intestino delgado. En el caso del caballo estaba después, ¿tá? Estaba en el intestino grueso. En cuanto a la relación entre el largo del tubo digestivo y el largo del cuerpo, acá es de 20 a 1. O sea, tiene un tubo digestivo todavía más grande. Por eso, en reglas generales, digamos, los herbívoros son más panzones que los carnívoros. Son menos estéticos, digamos. Fíjense, si hacemos una comparación entre volúmenes y capacidades digestivas, podríamos decir que, por ejemplo, en el canino, en los perros, la relación entre el largo del tubo digestivo y el largo del animal de 6 a 1, como les había dicho hace un rato. La relación entre la superficie corporal y la superficie intestinal es de 0,6 a 1. Y el órgano más desarrollado, como habíamos visto recién, es el estómago. Después, en el caso del bovino, que estaba en el otro extremo, digamos, 20 a 1, la relación entre el largo del tubo digestivo y el largo del cuerpo del animal. La superficie del tubo digestivo contra la superficie corporal es de 3 a 1, o sea, tienen un tubo digestivo que es enorme. Acá lo más desarrollado también, como en el caso del perro, es el estómago, pero acuérdense que no es el estómago verdadero glandular, sino los preestómagos, donde está la cuba de fermentación. Después, el intestino delgado tiene cierto desarrollo, el intestino grueso muy poco. En el caso del equino, que sería el otro fermentador, la relación largo de tubo digestivo, largo corporal, 12 a 1, 2 veces más tiene de área de superficie de tubo digestivo que de superficie corporal. Y acá, fíjense que el estómago no está muy desarrollado, y lo que sí está muy desarrollado es, y representa ahí más del 60% del volumen del tubo digestivo, es el estómago, es el intestino grueso. En el caso del porcino, entonces, fíjense, 14 a 1 es la relación, tiene un tubo digestivo grande también. Pero en la repartición es más pareja, 29% del estómago, 33% intestino delgado, 36-38 intestino grueso. Entonces tiene una distribución más equilibrada que la de los carnívoros o de los herbívoros. Entonces podríamos decir, para el caso de los caninos, fíjense, 6 a 1 relación del largo intestino con la del cuerpo, 60% de estómago, 35% intestino delgado, 5% intestino grueso. En el caso de los equinos, 12 a 1 la relación entre largo intestinal y largo del cuerpo,
8% estómago, es un estómago chico, un intestino delgado poco desarrollado y un intestino grueso que es masivo, 60%, enorme. ¿Está? Prácticamente al revés de lo del perro. Y en el caso de los rumiantes, los preestómagos muy grandes, muy desarrollados, 67%, el estómago verdadero relativamente chico, y después el intestino no tiene un gran desarrollo, digamos. Entonces, fíjense, en el caso del perro, para un perro de 20 kilos, son 7 litros de volumen que tiene el tubo digestivo. ¿Está? 7 litros de volumen de tubo digestivo contra 20 que pesa el perro. Y la estrella, digamos, la más desarrollada es el estómago. Para el caso del caballo, en este ejemplo, un caballo de 500 kilos, tenemos 200 litros de volumen de tubo digestivo. Y obviamente la mayor parte o el mayor desarrollo, ahí alrededor del 60%, 61% es el intestino grueso, 16% el ciego y 45% del volumen del tubo digestivo el colon. Para el caso de la vaca, una vaca de 500 kilos, o sea, del mismo tamaño que el caballo del ejemplo, son 350 litros. O sea, tiene un volumen de tubo digestivo enorme. Y la mayor parte del volumen, alrededor del 70%, está en los preestómagos, rumen, red y omaso. Una cuestión entonces por ahí a mencionar es la relación o la diferencia que hay entre fermentadores anteriores como la vaca y fermentadores posteriores como el caballo o el conejo. Entonces, los fermentadores posteriores tienen un intestino grueso muy desarrollado, los fermentadores anteriores tienen los preestómagos antes de la digestión glandular, antes del cuajar o estómago verdadero y del intestino, ¿no? Entonces, fíjense, en el caso de los fermentadores posteriores como el caballo, estos fermentan celulosa, las bacterias que hay de esa digestión fermentativa en el intestino grueso, sobre todo en el colon, y pueden absorber ácidos grasos en el intestino grueso. Los ácidos grasos lo usan como precursores para fabricar, por ejemplo, la glucosa por neoglucogénesis. Entonces son sustratos energéticos. Pero no pueden absorber las bacterias fermentadoras, que esas aparecen en la materia fecal. No las pueden absorber en el intestino grueso porque ya la digestión esa glandular se hace en el intestino delgado, en el estómago e intestino delgado. Entonces, como esa parte de esa masa bacteriana de la microbiota que tiene en el tubo digestivo el caballo y que la que fermenta la celulosa se pierde en la materia fecal, y eso hace que tengan un requerimiento mayor de proteínas en la dieta, digamos, si lo comparamos obviamente con los rumiantes, ¿no? Entonces, en el caso de los fermentadores anteriores, como la vaca, estos absorben los ácidos grasos volátiles en el rumen, que también son precursores algunos de ellos precursores de glucosa, por ejemplo, para hacer por neoglucogénesis glucosa, son sustratos energéticos, pero como las bacterias esas del rumen van hacia el resto del intestino, del tubo digestivo, digamos, pasan por el estómago, por el verdadero, por el intestino delgado, las puede absorber en el intestino delgado. Entonces eso hace que requieran menor proporción o menor porcentaje de proteína en la dieta que los fermentadores posteriores. Entonces la vaca en ese sentido es más eficiente en el manejo del nitrógeno que los caballos, por ejemplo. Entonces, fíjense, un fermentador posterior absorbe ácidos grasos volátiles en el intestino grueso, glucosa en el intestino delgado. Un fermentador posterior, ¿qué hace? Absorbe ácido graso volátil en los preestómagos, proteína bacteriana en el intestino delgado. Entonces, los fermentadores posteriores no pueden aprovechar la proteína bacteriana, los fermentadores anteriores sí. Por eso es que son mucho más eficientes, digamos, y requieren menos proteína en la dieta. Y un detalle de color, si se quiere, es el de los conejos.
que son fermentadores posteriores como los caballos, y recién yo les decía que no pueden aprovechar la proteína bacteriana porque aparece en la materia fecal. Entonces lo que hacen los conejos es lo siguiente. Acá, ahí en la izquierda están las heces, que son esas bolitas secas, pero después está el secotropo, que son unas bolitas húmedas y más pegadas. Y lo que hace el conejo es lo que se conoce como secotrofia. Come su propio secotropo del ano, ¿ven? Ahí está comiéndose el secotropo del ano. Ese secotropo es rico en bacterias, o sea, tiene alta cantidad de nutrientes. Entonces, ¿qué hace? Como no lo puede absorber, no puede absorber las bacterias en el intestino grueso, lo que hace es lo reingiere, lo procesa en el estómago, en el intestino, y ahí las absorbe. Entonces requiere menos proteínas, digamos, que si no hiciera esta secotrofia, ¿no? Entonces absorbe ácido graso en el intestino grueso, esos le aportan 30-50% de la energía requerida, y la secotrofia esa entonces le permite reingerir las bacterias y aprovechar la proteína bacteriana, digerirla en el intestino delgado, ¿no? Entonces de esa manera le aporta entre un 15 y un 70% de los requerimientos de nitrógeno. Bueno, espero que les haya gustado, que les sea útil, y si es así, nos vemos en el próximo video de Fisiología Virtual. Gracias y suerte.